Para el entendimiento de la tipografía, primero es necesario conocer cómo se desarrolló el lenguaje escrito. El primer sistema de escritura estandarizado fue la escritura cuneiforme, desarrollada desde el año 4000 a.C. hasta el año 100 a.C. en la antigua Mesopotamia, actual Siria. Las primeras formas de escritura cuneiforme eran columnas descendentes, pero luego se transformaron en renglones escritos de izquierda a derecha. Esto nos lleva a hablar del dinamismo de las letras, el lenguaje y la tipografía. Se han producido cambios a lo largo de la historia dependiendo del poder dominante del momento, que heredaba, modificaba, adaptaba e imponía su voluntad sobre las formas existentes. El siguiente acontecimiento clave tuvo lugar alrededor del año 1600 a.C., cuando el pueblo fenicio sentó los fundamentos del alfabeto latino actual y formalizó un sistema de 22 signos mágicos, o mejor dicho, símbolos que representan sonidos en vez de objetos. Estos símbolos podían combinarse entre sí para construir miles de palabras, a pesar de que el alfabeto solo contenía consonantes. El alfabeto fenicio dio origen a sistemas de escritura posteriores, como el árabe, el hebreo, el griego y el latín. A partir del fenicio evolucionó el arameo. Este es un idioma semítico, precursor del árabe y el hebreo. El arameo fue utilizado y difundido por el imperio asirio, así como por los posteriores imperios babilonio y persa, que lo extendieron por la India y Etiopía. Actualmente el arameo todavía se habla en algunas partes de Siria, Irak, Turquía e Irán. Posteriormente los griegos también adoptarían los caracteres del sistema fenicio para desarrollar su propio alfabeto. La invención de los signos de puntuación permitió pasar del estilo bustrofedón a un sistema de escritura de izquierda a derecha. Los griegos introdujeron las vocales y con estas un alfabeto completo y flexible. Insertaron espacios entre las palabras y comenzaron a utilizar signos diacríticos, lo que facilitó la lectura y la comprensión. A partir del alfabeto griego, los romanos crearon el propio, compuesto por 26 letras. Las mayúsculas, que constituyen la base de muchos de los tipos de letras actuales, derivan de las letras que los romanos grababan en piedra, motivo por el cual este alfabeto recibe el nombre de romano. Además, los romanos utilizaban 7 de sus letras como números básicos. Carlomagno, considerado el fundador del Sacro Imperio Romano, decidió estandarizar todos los textos eclesiásticos alrededor del año 800. Diseñaron un sistema de escritura que incluía mayúsculas y minúsculas, que pasaría a denominarse minúscula carolina, y que además se convertirá en la base de la tipografía moderna. El alfabeto moderno está compuesto por 52 letras y 10 números, así como varios símbolos, signos de puntuación y acentos utilizados en las diversas lenguas. Alrededor de 1436, Gutenberg desarrolla la primera imprenta y el uso de los tipos móviles. Esto supuso la producción en serie de libros que anteriormente eran escritos a mano. Supuso el acceso al conocimiento y su difusión. Entonces se utilizaba el tipo de letra Black Letter, basado en la escritura que prevalecía en la Edad Media. Posteriormente fue utilizándose con menos frecuencia a causa de su dificultad para la lectura. La difusión de la imprenta en Europa dio origen a distintos estilos tipográficos. El impresor parisino Garamond fue el creador de la primera fundición de tipos independiente. En Europa, el interés por las formas clásicas favoreció la sustitución del Black Letter por el Old Style. Este estilo, más condensado que la letra carolina y más redondo y ancho que el Black Letter, presenta un bajo contraste, una inclinación diagonal y remates con cartelas redondeadas. Se diseñaron diferentes tipos que siguen siendo muy importantes en la actualidad, como la Baskerville. Fue creada por John Baskerville. Es una versátil fuente de transición y precursora de varios tipos actuales. También cabe destacar la romana moderna Didot. El tipo moderno de Firmin Didot se convierte en el estándar nacional para las publicaciones francesas. Más tarde llegó la Revolución Industrial, se redujo el tiempo requerido para la creación de nuevas fuentes, se introdujo la negrita y las serifas se fueron afinando hasta que acabaron por desaparecer. Fue el bisnieto de William Caslow quien creó la primera fuente sans serif, denominada English Egyptian. La ausencia de remates llevó a que muchos tipógrafos la calificaran como grotesca, de ahí que las fuentes sin serifas se conozcan como tal. Hacia 1848 el desarrollo de la litografía permitió el arte comercial, es decir, ya se alcanzaban velocidades de impresión de 10.000 hojas por hora, por lo que fue posible la fusión entre el arte y la industria para la producción de carteles o cromos en color para libros. Se iniciaba una etapa repleta de posibilidades para el diseño gráfico. Surgieron los movimientos de vanguardia que exploraron las diversas posibilidades de la tipografía como material de expresión. El futurismo, dadaísmo, neoplasticismo y constructivismo encontraron en ella un lugar para la experimentación, alejado de los medios artísticos tradicionales. Se convirtieron en un referente tanto para los diseñadores más innovadores del momento como para los que aparecieron en las décadas posteriores. En 1916, Edward Johnson diseñó la London Underground.
Esta fuente fue diseñada para los letreros del metro de Londres. Este tipo de letra fue el punto de inflexión entre dos épocas y se convirtió en un icono de la vida metropolitana. Johnson fue el profesor de Eric Hill, considerado el padre del resurgimiento de la tipografía del siglo XX y diseñador de la Hill Sans, un refinamiento de la London Underground. En 1919 la Bauhaus abrió sus puertas bajo la dirección de Walter Gropius. El objetivo de esta escuela era iniciar una nueva aproximación al diseño gráfico después de la Primera Guerra Mundial, centrándose más en la funcionalidad que en el adorno. La futura se considera el tipo de letra más importante de la orientación constructivista del movimiento Bauhaus. El tipógrafo Paul Renner basó su forma en el círculo, el triángulo y el cuadrado. En 1928 vio la luz La nueva tipografía, un libro que marcó un antes y un después en la percepción de lo que había de ser la tipografía del siglo XX. La nueva tipografía se convirtió en el punto de referencia para quienes se han considerado vanguardistas y seguidores de la línea más racionalista del diseño. Según Siegel, la nueva tipografía apuntaba a la flexibilidad en sus métodos de diseño. En 1957, Max Miedinger diseñó la Helvética, uno de los tipos de letras más conocidos y populares del mundo. Sus formas limpias y directas permiten que sea una fuente con impresionantes posibilidades de adaptación. En 1960 se la denominó como tal. La familia Helvética tiene 34 grosores distintos y la Helvética Neue 51. En la década de los 60, la influencia del pop art sobre la tipografía dio origen a fuentes valoradas por sus asociaciones más que por su legibilidad. El movimiento hippie dio origen a textos con influencia Art Nouveau, que proporcionan un efecto visual similar al de las drogas psicodélicas. En los años 70 comenzaron a utilizarse cada vez más ordenadores, lo que dio mayor flexibilidad a los profesionales del sector. Surgió el punk, que abogó por lo desechable y estridente. En los años 80, Macintosh revolucionó el mundo de los ordenadores personales, ocultando las operaciones de procesado de la vida del usuario. Ahora era más fácil de utilizar. En consecuencia, la producción de tipos pasaba a estar bajo control de los diseñadores. En los años 90, los diseñadores gráficos quisieron experimentar con tipos más artesanales e informales. El uso de los tipos pasó a formar parte del mensaje, en vez de ser un mero transmisor del mismo. A partir del año 2000, el diseño atraviesa una etapa de pluralismo que llega hasta hoy. No existe una única alternativa dominante, sino que se mezclan y se juega con las infinitas posibilidades. Se comprueba que lo que es adecuado para una cosa no tiene por qué serlo para otra. En la actualidad, los diseñadores gráficos experimentan y disfrutan de las posibilidades que ofrece la tecnología moderna para crear tipos de forma rápida y utilizarlos para sus diseños.